Muy buenas tardes para toda la audiencia, como siempre los miércoles, un programa más de Orgullosamente Zapista. Hoy nos acompaña en estudio Juan Carlos Payares y a petición de la audiencia, de nuevo con nosotros nos acompaña el historiador Silvano Pavón. Bienvenido una vez más a nuestra emisora, doctor Silvano. Muchas gracias, Gabriel. Un placer estar con ustedes de nuevo. Y bueno, vamos a ver qué alcanzamos a comentar el día de hoy. Anita, bienvenida también de nuevo. Muchas gracias, Gabriel. Para mí es una dicha poder estar aquí con ustedes. En el programa siempre iniciamos con una frase. Hoy Anita nos va a compartir esa frase célebre en este programa. Bueno, que es aquí del doctor Silvano. Nos han dicho a través del tiempo que hay que conocer la historia para no repetirla, pero no es cierto. La historia se repite aún conociéndola. ¿Es así? Es así. Cuéntenos por qué. Pues a lo largo de a lo largo de la historia, en el devenir a través del tiempo, las sociedades como las personas conocen de su pasado, conocen los errores y vuelven a caer en ellos. Hay pueblos que han sufrido terrible con dictaduras y ellos mismos las propician, las eligen. Eh, Usted decía, te- tropecé, ¿cómo es que dice? Es como dice la canción esta antigua: tropecé de nuevo con la misma piedra, tropecé de nuevo y me volví a caer. Es como la historia triste del reincidente en materia del amor. Conoce la historia pero vuelve a caer en ella. Entonces, esto en términos epistémicos, en términos pues, de la ciencia social, está corroborado n veces. Conocemos la historia y la repetimos, o mejor, la historia se repite aún conociéndola. Pero sin embargo, seguimos repitiendo la frase de cajón: hay que conocer la historia para no repetirla. Mentiras, la repetimos. Y volvemos y caemos. El tema de hoy, los valles de Cúcuta y el nacimiento del Estado Nacional Colombiano. Doctor Silvano, queremos felicitarlo de parte de la audiencia de Azonar Radio, el otorgamiento que le hizo el doctor Jorge Acevedo, el secretario Faid Bayona, por ese gran logro, es el gran logro y reconocimiento de parte de los demás miembros también que estuvieron hace pocos días, ¿no, doctor? Con ese reconocimiento. Sí, yo sí he estado pues, muy agradecido con el señor alcalde y el secretario Nadine, la alcaldesa encargada, Juliet Cano. Que es periodista. Es periodista, por cierto, muy acuciosa ella en su trabajo, en la divulgación de la cultura. El agradecimiento es profundo porque es un reconocimiento pues por lo que pues, se hace como profesional, como ciudadano en la divulgación, el conocimiento de la historia de esta ciudad, del departamento, pero también porque me hizo muy feliz en que la alcaldía ha asumido esta nueva administración desde el año pasado, la divulgación de la historia y el patrimonio de la ciudad. Se han editado libros, se han hecho programas importantes en eso, es posible que continúen y son avances significativos. O sea, pensar en que la formación en historia y en patrimonio, en valoración de la cultura y valoración del patrimonio histórico de la ciudad fortalece la identidad territorial, la identidad colectiva. Eso va en consonancia con lo que es la historia como tal, porque es que la historia como conocimiento tiene un alto valor ontológico, constituye los seres humanos, constituye los pueblos, fortalece la espiritualidad colectiva de los pueblos. Así es. En una sesión ordinaria del 11 de abril de 2023, en 1988 inicia usted, doctor Silvano, en una gran labor, empezando desde Bucaramanga, pero a través de los años terminó convirtiéndose en uno de los historiadores más representativos de Norte Santander y una persona que no ha parado de investigar ni de leer archivos y organizar archivos. Qué buena tarea y ese constante trabajo de usted. Y mire ese logro, esos logros que ha recibido hoy día. Ah, Sin archivos no hay historia, así de sencillo. Sin fuentes documentales no hay historia. O sea, no podemos reconstruir el pasado. Entonces, los historiadores tenemos que trabajar con un insumo fundamental que son las evidencias del pasado, son las fuentes. Porque la historia como disciplina lo que hace es crítica de fuentes. El método de la historia es la crítica de fuentes, la interpretación de fuentes, para reconstruir los hechos.
Lo que hoy contamos, los enunciados nuevos que producimos por cada evento del pasado, cada hecho del pasado, ese devenir, porque la historia es un continuo en el tiempo, se hace es con documentos. Entonces, cuando llegamos a la región, los documentos no estaban organizados, no existían, estaban, de hecho, todavía hay más acervos documentales en riesgo, todavía estamos haciendo la lucha para que los tomadores de decisiones, el Estado, gente acá, digamos, responsables de la cultura y los bienes patrimoniales, pues que recuperen los archivos y demás. Y la tarea ha sido esa, recuperar fuentes documentales, sea que nosotros alcancemos a trabajar o no, pero para que queden para los historiadores del futuro, porque cada una de las generaciones, si no conserva sus documentos, será una generación que no pasa a la historia porque no quedan evidencias de lo que hicieron, vivieron, construyeron, aportaron. Entonces, paralelo al trabajo disciplinar de resolver incógnitas, de resolver problemas, de construir textos de los pueblos de la región, de Colombia, está el de también organizar las fuentes para estudiar ahora y para que en el futuro los historiadores de las generaciones posteriores puedan estudiar esta. Por ejemplo, ¿qué tal que no se conservan los documentos de esta generación? Así era. No sabríamos, los historiadores en 20 o 30 años después no podrían dar cuenta de lo que sucedió en esta generación. O sea, sería una generación que no pasa a la historia, porque no deja las evidencias, no deja los documentos. Así es. Sí. Para retomarlo, el tema del Valle de Cúcuta, cuéntenos por qué los valles de Cúcuta, por qué República, cuál era el rol de los valles de Cúcuta en la independencia. Bueno, los valles de Cúcuta eran un territorio, y sigue siéndolo, muy estratégico en lo geopolítico. Entonces, desde el tiempo prehispánico incluso. ¿Por qué? Porque aquí estaba la parte baja de la montaña, de los Andes, que es una depresión de aquí pues, se pasa hacia los Andes venezolanos. Entonces, aquí hay una convergencia entre pueblos prehispánicos de montaña y pueblos de selva. Y este corredor ya era una zona fronteriza en tiempos prehispánicos, es decir, en términos de naciones étnicas. Cuando vienen los españoles, y ya lo contamos en el programa anterior, que se crea la doctrina de Cúcuta, el pueblo de indios de Cúcuta, que después la parroquia de San José en el siglo XVIII, luego el Rosario, luego se convierten en villas, o sea, todo el sistema hispánico, esta fue una frontera entre la jurisdicción de San Cristóbal, la jurisdicción de Venezuela y la jurisdicción del Nuevo Reino de Granada. Entonces, los valles de Cúcuta siempre fueron un corredor fronterizo y un camino obligado para pasar a Venezuela, para pasar a Ocaña y para subir a Pamplona. Eso le dio un carácter de punto estratégico en lo geopolítico. Pero en lo político había cosas muy especiales. Cuando se constituyen las villas, finalizando el siglo XVIII, a esas parroquias el rey les da un título: la muy noble y leal y valerosa villa de San José de Cúcuta, la muy noble, leal y valerosa villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta. Entonces esas dos parroquias se convierten en villas, y eso les da un estatus político y económico, de hecho, porque se les viabiliza mucho, ponen oficina de correos y entran en el ámbito de las ciudades. O sea, una ciudad menor, que es una villa, pero igual tiene gobierno propio, justicias propias. Ese ámbito les generó una gratitud enorme con el rey. Y ellos se declararon, cuando vino el movimiento juntista, o sea, las juntas de independencia, el movimiento, por ejemplo, en 1810, las famosas juntas las actas de independencia, que no fueron tales. O sea, lo que nos enseñaron en la escolaridad y siguen enseñando los maestros, que en 1810 se produjeron los gritos de independencia, fue todo lo opuesto. Fueron actas y gritos de jura y lealtad al rey. 4 de julio en Pamplona, por ejemplo, la jura de Pamplona. La de Cali es hermosísima esa acta, porque dice que lucharán y preservarán la fe, la religión y el orden en este territorio, mientras que el rey puede volver a imperar a estas partes, porque el rey de España estaba preso por los napoleónicos. Napoleón había invadido España y estaba preso. Entonces ese movimiento juntista dejó una idea muy importante, que se podían autogobernar los pueblos en América, en la América española. Pero los valles de Cúcuta no tomaron esa gesta. Los valles de Cúcuta estaban tan agradecidos con el rey y fueron
y tenían una alianza muy especial en lo cultural, en lo económico, en lo familiar y demás con Maracaibo, porque por Maracaibo entraban las mercancías, entraban los esclavos, entraban todo lo que se importaba, y por Maracaibo se despachaba el cacao, y el fuerte económico de toda esta región era el cacao. Entonces esa alianza con Maracaibo los tenía muy de cerca en el contacto con Europa, con el rey. Entonces estos valles de Cúcuta fueron estratégicamente realistas, confesados realistas. En 1812, después del movimiento de las juntas, ¿sí?, que ya la independencia, porque acuerde que las juntas fueron juras de obediencia al rey, en 1810, pero en 1811 ya se decepcionan un poco del tema del rey, ya dicen, no, pues no, vamos a guardar no le vamos a guardar el territorio al rey, ni la soberanía al rey, vamos a tomarla nosotros mismos, como ya la tenemos, se la han tomado en el 10, vamos a declarar la independencia. Y así fue como en el 11 empiezan las verdaderas declaraciones de independencia. Entonces, en el 811 lo hace Cartagena en noviembre, lo hace Caracas en septiembre. Las independencias son del 11 hacia adelante, ¿sí? Y Pamplona en el 12, porque Pamplona es una provincia muy importante en la historia, ahí en ese momento. Pamplona se declaró Estado libre en el 12 y generó su propia constitución, tuvo hasta sus propias relaciones diplomáticas. Hay un reglamento incluso que se conservó, porque los papeles después los quemaron cuando llegó Murillo, pero hay un reglamento que indica que hubo una constitución y fue un Estado libre, Pamplona. Entonces, Pamplona se asoció con las Provincias Unidas, Tunja, Socorro, Mariquita, las Provincias Unidas. Y eso fue un Estado, el primer Estado, que es lo que llamamos los Estados fallidos originales, las Provincias Unidas. Pero los valles de Cúcuta no le jugaron a la independencia. Y en 1812 firmaron un protocolo de entendimiento, que es un documento que yo he publicado por ahí varias veces, donde los cabildos, el gobernador de San Faustino de los Ríos, el cabildo de Nuestra Señora del Rosario, la Villa del Rosario, el cabildo de San José de Cúcuta y el cabildo de la ciudad de Salazar de las Palmas, ellos hacen un documento público, una alianza entre los 4 gobiernos para adherir a Maracaibo, para proclamarse realistas, juraron la Constitución de Cádiz de 1812 y se escindieron de las Provincias Unidas, o sea, no le jugaron a la independencia. Entonces los valles de Cúcuta se convirtieron políticamente en un bastión realista muy poderoso, y la frontera la fijaron arriba en el boquerón de Carrillo, del camino real empezaba de Carrillo hacia arriba, hacia Pamplona. Entonces, dentro de la jurisdicción de las Provincias Unidas, es decir, de la provincia independentista de Pamplona, quedó Chinaco, Tabochalema, de ahí para arriba. Pero de aquí de Carrillo para abajo y de la Garita para abajo, quedó de los valles de Cúcuta que adhirieron a Maracaibo. Pero Bolívar tenía que venir, entonces a Bolívar lo sacaron de Venezuela, fue a Cartagena, allá lo apoyó el gobierno de Cartagena, bajó por el río Magdalena, pidió apoyo un poco a Cundinamarca, que estaba el dictador Nariño en Cundinamarca. No la fue muy bien con Nariño, con Cundinamarca, pero sí con Camilo Torres en Tunja. Y entonces las Provincias Unidas le van a dar apoyo a Bolívar. Viene Castillo Urrada desde Piedecuesta y bajaron unos jinetes de Pamplona, y así fue como toman los valles de Cúcuta el 28 de febrero de 1813. Entonces, cuando me preguntan cuál fue el rol de los valles de Cúcuta en la independencia, tengo que contarles que los valles de Cúcuta fueron realistas y que fueron conquistados por Bolívar, y subrayo la palabra conquistados, no es que llegó aquí a poner el altar de la libertad y eso. Ahora, ese 28 de febrero, que lo conmemoramos hace unos días allí en la Loma de Bolívar, fue muy importante en la historia de los valles de Cúcuta, muy importante para la historia de Colombia y de Venezuela, por supuesto, porque acá digamos que se constituyó en cabecera fuerte para la campaña admirable de Bolívar hacia Venezuela, para reconquistar Venezuela. Venezuela ya había sido emancipada antes, pero fueron expulsados los patriotas con la pérdida de Puerto Cabello, y Bolívar está volviendo por este lado. Entonces hay 2 grandes consecuencias de la batalla de Cúcuta, que si bien es cierto no fue una gran batalla con muchos muertos, pero tuvo un valor político y un valor histórico muy grande, y por eso se conmemora. Y es que, primero, pues aquí es donde inicia la campaña admirable, se fortalece Bolívar y demás. Amén de los problemas que tuvo con Castillo y Rada, y unas cosas que pues, son largo de contar, pero que fue una relación muy complicada, que Bolívar venía con unos mercenarios, hubo que buscarle una plata para que se fueran, hubo ciertos desórdenes y abusos de poder y autoridad en los valles de Cúcuta. Es una historia que a veces pues, molesta al contarla, pero
pero eso pasó, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Eran seres humanos que son complicados ahí. Es la famosa rivalidad entre Castillo y Ray y Bolívar, que los venezolanos la cacarean mucho. Nosotros la vemos con una óptica pues, más objetiva de ver qué era lo que hacían los militares, según su rango y según su criterio y su formación. Castillo y Ray era un intelectual, Bolívar pues no, tanto, ¿no? Entonces, tenían comportamientos ciertamente distintos. Bolívar tuvo que irse con sus mercenarios porque al gobierno de las Provincias Unidas les tocó conseguir a la plata para que se fuera. Y la segunda consecuencia es que el territorio realista, es decir, este bastión realista, ya les enumeré. La ciudad de Salazar de las Palmas, realista. La villa de San José de Cúcuta, realista. La villa de Rosario de Cúcuta, realista. Y la gobernación de San Juan de los Ríos, realista. Esos 4 gobiernos, con toda su gente, que eran confesos, admiradores y devotos del rey, fueron conquistados por Bolívar y fueron conquistados por las tropas de la Unión. Yo reivindico lo de las 2 consecuencias. ¿Por qué? Porque sí es importante para Venezuela, la historia de Venezuela, que la campaña Admiral haya surgido aquí en el Valle de Cúcuta, por un lado. Y fue importante porque los valles de Cúcuta pasaron entonces a ser dominio de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Se lo entregaron a Pamplona. Es decir, Bolívar le entrega el territorio conquistado al rey, porque este eran territorios del rey, le entrega el territorio conquistado ¿a quién? A Pamplona. Y Pamplona asume el gobierno, como lo hacía antes en el periodo prehispánico, perdón. Esas son 2 grandes consecuencias, pero hay otra tercera consecuencia muy complicada de lo que sucedió en 1813, y es que inicia una historia muy complicada para los valles de Cúcuta. Primero fueron castigados por Bolívar, les quitaron la mercancía, les recogieron la plata circulante, violaron mujeres, se comieron las gallinas, las cabras, todo lo que había, porque era mucha tropa, la mayoría, una masa de mercenarios y mucha tropa. Alimentar tanta tropa en un pueblo tan pequeño era muy complicado, y sobre todo incautaron mercancías y todo eso. Eso ya hay cantidad de documentos de todo lo que pasó. Bueno, pero Bolívar tuvo que irse, y Castillo y Rada también se va, y dejan a Santander con una tropita muy pequeña, y él monta guardia arriba en los llanos de Carrillo precisamente, y suben para el mes de septiembre, agosto-septiembre, suben de nuevo las tropas realistas. Sube Bartolomé de Luzón y sube una guerrilla realista brava, una guerrilla realista verdaderamente asesina, como la guerrilla de los Colorados en Ocaña. Recordarán ustedes que Ocaña pertenece a la provincia de Santa Marta, y la provincia de Santa Marta es realista. Entonces los ocañeros eran realistas, y Santa Marta sí que se diga, porque Santa Marta estaba en guerra con Cartagena. Cartagena libertaria, emancipante, republicana, y Santa Marta realista. ¿Sí? Es que la independencia no es como la contaron, que fue tan fácil ahí. No, la independencia fue una guerra a 3 bandas. Por el lado de los independentistas, federalistas y centralistas. Centralista Nariño, el dictador Nariño de Cundinamarca, Camilo Torres y el Congreso de Tunja, federalistas. Doctor, y por otro lado, las fuerzas realistas. Entonces hay provincias realistas, hay provincias federalistas y hay provincias centralistas. Entonces una guerra a 3 bandas, hasta que llegó la reconquista de Murillo. Entonces lo que estoy tratando de llamar la atención al final es que con la tercera consecuencia de la batalla de Cúcuta y de los hechos de 1813 es que inicia una historia muy aciaga y muy complicada para los valles de Cúcuta, como fue primero la retoma que hacen los realistas. Se produce la masacre de los Vados, la derrota de Santander en Carrillo, la masacre de los Vados, la muerte de Mercedes Ábrego y otros personajes. Juan Agustín Ramírez, por ejemplo, fue una muerte muy sentida, pero claro que la muerte de la heroína mujer opacó las otras muertes, que también fueron muy sentidas, de los que estuvieron cerca de Bolívar, colaboraron, ¿sí? De ahí en adelante, de 1813 hasta 1821, los valles de Cúcuta fueron tomados 7 veces, de un lado y de otro. O sea, cambiaron de dueño 7 veces. O sea, esto fue trágico. Por eso cuando se celebró el Congreso Constituyente de Colombia, el Congreso General de Colombia en 1821, los valles de Cúcuta estaban en una desolación económica terrible. Mucha gente tuvo que desplazarse, hubo muchos muertos. Las consecuencias de una guerra.
pues como ya les dije, cambió de dueño 7 veces Pero, en esos años. Yo veo que es como lo mismo la historia de Colombia. Se repite, Se repite. aún conociéndola. Sí. Sí. ¿Cómo es posible Colombia en sí? Bueno, entonces no hablemos de lo penoso de la guerra y eso, miremos un poco como lo positivo del asunto. Claro. ¿Cómo fue posible Colombia? Es una pregunta que se trató de resolver con este libro. Este libro es La historia íntima del Congreso Constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta. Y lo titulamos La Villa del Rosario de Cúcuta porque es que el Congreso no se llevó a cabo aquí en Cúcuta, en la Cúcuta que conocemos hoy. De hecho, molesta un poco a los rosarienses de hoy que digan Congreso de Cúcuta. Pero es que en el interior y fuera del país hablan del Congreso de Cúcuta, la Constitución de Cúcuta. Y claro, por abreviar, como una economía lingüística, por una razón orgánica, que todo el territorio se llamaba Cúcuta. Había 3 unidades territoriales que ya lo explicamos en el encuentro anterior: el pueblo de indios de Cúcuta, la doctrina de naturales de Cúcuta, la República de los Indios de Cúcuta. 1641. Funcionó todo el tiempo, hasta 1913 les conté, ¿no? La parroquia de San José del Guasimal, que terminó siendo la Villa de San José de Cúcuta, segunda unidad territorial. Tercera, la Villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta. Ahí está en la Constitución. Dice, en el Palacio de Gobierno de Colombia, en el Rosario de Cúcuta. Entonces, como todo se llamaba Cúcuta, en el imaginario y en el rápido decir de los colombianos, del resto de Colombia, a todos le dijeron Cúcuta, porque Cúcuta se convirtió en un topónimo muy poderoso, la primacía de un topónimo. Y entonces terminaron llamando Constitución de Cúcuta, Congreso de Cúcuta. Pero aquí ahora los historiadores tenemos que explicar más profundo. El Congreso no se hizo aquí en la Cúcuta que hoy conocemos, el Congreso se hizo en la Villa del Rosario de Cúcuta. ¿Sí? Debería llamarse Villa del Rosario de San José de Cúcuta. No, muy largo. San José es una cosa y el Rosario es otra. Ese es uno de los puntos que tuvimos que hacer, un esfuerzo importante que hicimos ahora con todo el mundo, y fue reivindicar que son 3 unidades territoriales distintas. ¿Sí? Bien. ¿Cómo fue posible Colombia? Con la derrota de Cachirí, después de la toma de Murillo, no, Murillo viene, toma todo el Nuevo Reino, famosa época del terror y eso. Entonces, los ejércitos patriotas, independentistas, fueron derrotados terriblemente en el Cerro de Cachirí, entre Arboledas y Cáchira. Santander hace parte de Suratá, Santander. entre Arboledas y Suratá. En el puro límite, entre lo que Yo hoy es conozco- Arboledas y Yo Suratá. conozco Cachirí. Cachirí, un pueblito muy bonito allá Sí, en la montaña. sí. Entonces, la derrota de Cachirí fue nefasta. Y hay una diáspora de todos los combatientes. Porque la derrota fue fatal. Bueno. Santander logra huir y los que sobrevivieron y los que no pudieron poner presos se fueron. Y ellos se van para la única provincia libre que quedó. De todo el Nuevo Reino de Granada, de todo el Nuevo Reino, la única provincia libre fue Casanare. Entonces se llaman para Casanare y en Casanare pues allá montan un gobierno provisional y empiezan a reunir las tropas, y entonces reúnen los llaneros, entonces ya se comunican con Bolívar en Venezuela, en Angostura, y empieza pues Bolívar a apoyar a Santander y planean subir. Y se llevan estos 2 años ahí trabajando duramente para preparar las tropas y a recibir más mercenarios extranjeros, más ayuda de Inglaterra, pues no era tan ayuda, era más bien préstamos, y resuelven venir. Y suben, en 1819, suben la montaña, suben los Andes y bajan a Boyacá. Con el triunfo de Boyacá, se toman Santa Fe. Entonces Bolívar va a Santa Fe el 10 de agosto, el triunfo de Boyacá es el 7 de agosto. El 10 de agosto, a las 5 de la tarde, llega Bolívar en su caballo, todo lleno de tierra, solo, estaciona su caballo frente a la casa de los virreyes y entra al palacio. Toma el gobierno. Luego llegan todos detrás, Santander, Anzoátegui y todo, y al día siguiente instauran un gobierno provisional, que llamó gobierno provisorio. Pero Bolívar tiene un problema, él es ilegítimo acá, porque él es un invasor también, él es venezolano, viene de otro gobierno, entonces tiene que legitimar el asunto. Para legitimar el asunto, pues él usa un reglamento que le dio el Congreso de Venezuela, y con ese reglamento sube de rango a Santander y lo nombra general de división, y sube de rango a Anzoátegui y lo nombra también general de división.
Entonces le dice a Santander, usted va a quedar aquí encargado de este gobierno y yo me voy a darle cuentas al Congreso. Y él se va para Angostura a darle cuentas al Congreso de Venezuela. Mientras tanto, pues él ordenó aquí, puso intendentes, puso gobernadores en las provincias, gobernador militar y gobernador letrado. O sea, trató de armar gobierno, Santander. Y pues, Bolívar tuvo que irse. ¿Eso lo hizo Santander? Sí, Santander organiza el gobierno. Fue el primer gobierno de Santander, una dictadura militar brava porque plena guerra. Ah, él era general. Sí, él lo ascendió a general de división. Para que él obrara a nombre de Venezuela, Santander. O sea, Santander termina siendo vicepresidente de Venezuela para gobernar Cundinamarca, que se llamó lo que era el nuevo Reino de Granada. Bolívar allá llega y allá existen, en el Congreso de Venezuela hay representación de la Nueva Granada, de la única provincia que hasta ese momento estaba libre, que era Casanare. Allá está Francisco Antonio Sea. Francisco Antonio Sea es un granadino muy brillante, que había sido diputado en Bayona, en Europa. Bueno. Y Francisco Antonio Sea se reúne con Bolívar y el presidente del Congreso de Venezuela era Germán Rocio, un teólogo, un intelectual de Raca Mandaca. Los tres, a la luz de una vela, entre el 15 de diciembre y el 17 formulan la ley fundamental de Colombia. Y van y la sustentan en el Congreso, y en el Congreso se la aprueban el 17 en la noche. Bolívar les dice, va a plantearles aquí lo siguiente: yo voy a renunciar a mi condición de venezolano y de presidente interino de Venezuela, y ustedes van a renunciar a su condición de venezolanos para crear algo mayor, algo grande, extraordinario, que es el sueño de Miranda, que es el sueño de todos aquí. Y Antonio Sea toma la palabra y les explica. Les dice, vea, nosotros somos un gran territorio, tenemos 2 mares, 2 océanos, tenemos 3 montañas enormes, tenemos una llanura extraordinariamente larga, grande, tenemos una selva, ríos extraordinarios, nevados, tenemos todo. Vamos a ser un país más poderoso que los Estados Unidos, más poderoso que la Triple Alianza Europea. Están ustedes. Si quieren que Colombia sea, decir que sí y Colombia será. Y vieron que sí. Y ahí nació Colombia. En el papel. Entonces ahí se creó la República de Colombia. Dijeron, sí, listo, la República de Colombia. En el artículo 8 dice, vamos a elegir un lugar para que se haga el Congreso Nacional de Colombia y se le dé el marco jurídico al Estado. Y ese lugar equidistante y estratégico va a ser la Villa del Rosario de Cúcuta. Y eligieron la Villa del Rosario de Cúcuta. No por incidencia de Santander ni nada de eso, porque Santander es rosariense, sino porque allá ellos estratégicamente lo pensaron. Vamos a poner el Congreso en la frontera de lo que era Venezuela y el sitio estratégico. Quito todavía no estaba. En Quito ni se enteraban de lo que estaba pasando, pero ellos la sumaron y dijeron, la República de Colombia tendrá 3 departamentos. Venezuela, la antigua Capitanía General de Venezuela, tendrá Cundinamarca, que será el antiguo Reino de Granada, el antiguo nuevo Reino de Granada, y le sumaron Quito, el Reino de Quito. Que sin ser reino lo llamaban así, el Reino de Quito. Por eso era que se integraron los 3 departamentos. Les decían reinosos. No, los reinados son los del reino, allí Boyacá, Sí. en Cundinamarca, sí. Bueno, entonces, hecho eso, Bolívar le dice a Sea, bueno, usted se va para Europa como vicepresidente y va a representar a Colombia para conseguir los préstamos. Y le dice a Rocio, usted organice las elecciones para que durante el 2020 se realicen las elecciones de los diputados y luego se reúne el Congreso en el 21. Y así lo hicieron. Convocaron a todas las provincias. ¿Cuántas provincias? 29 provincias antiguas, todas las viejas provincias. Y les dijeron, cada provincia se va a reunir y mediante el voto popular, el voto universal, en todos los pueblos y parroquias, parroquias, villas y ciudades, todos van a elegir, cada provincia por igual, van a elegir un colegio electoral, porque tomaron el modelo norteamericano, ¿sí? El reglamento electoral de los Estados Unidos. Van a crear un colegio electoral integrado por 15 miembros, que van a ser electos por voto popular. Y cada una de esos colegios electorales se reunirá una sola vez
para que ese día que se reúnan eligen 5 diputados al Congreso, 5 principales y 5 suplentes, y así lo hicieron. El problema es que de las 29 provincias no estaban libres todas, buena parte de ellas, casi toda Venezuela del norte estaba en manos de los españoles, Maracaibo, Coro, esas provincias estaban, Santa Marta, Valledupar, las del sur todas estaban en manos de los españoles. Es decir, Colombia estaba en el papel. Entonces no todos pudieron hacer las elecciones. Imagínense, las elecciones de Santa Marta se hicieron en abril del 21, o sea, ya sobre el tiempo, ¿no? Ya estaba el Congreso andando, ¿sí? ¿Para qué? Para que se integrara. Y el Congreso fue convocado para el 20 de enero. Antes habían dicho que el 1 de enero, no. El 20 de enero llegó Rosio. Rosio trasladó la capital, Juan Germán Rosio trasladó la capital desde Angostura a Villa del Rosario. Imagínese usted ese viaje tan tenaz, con su esposita de 20 añitos embarazada, ya casi a término. Y aquí llegó Rosio, dio un discurso extraordinario que ya está grabado en una piedra, porque es magnífico, así nace Colombia. ¿Para qué? Para que el Congreso se... Pero resulta que no se podía armar el Congreso, no llegaba al quórum suficiente, porque si hacemos cuentas tenían que llegar 105 diputados y no llegaban y no llegaban. A duras penas completaron 57, y eso porque Nariño, bueno, grave, porque esto era un moridero muy bravo, era una situación muy crítica, ya les dije de la guerra, y entonces había muy poca comida, no había dónde dormir, las aguas estaban contaminadas, muchas enfermedades, la mortalidad infantil era muy alta. Hicimos el estudio de cómo era la mortalidad infantil y todo, y entonces los diputados empezaron a ir y pedían permiso y se iban. Entonces bueno, les daba pasaporte para hay unos pasaportes hasta que de pronto de enfermedades murieron 6 diputados murieron, 6 involucrados. Y entonces Murió el vicepresidente Rosio, lo sustituyó Azuola, y murió Azuola. Cuando liberaron a Nariño estaba preso en España, que lo pusieron preso los Pastusos en el 14, cuando era dictador de Cundinamarca, lo mandaron encadenado para Cádiz, estaba preso en Cádiz, pero en Cádiz hubo una revolución, la famosa revolución de Riego, que era una revolución que hicieron los militares para no venir de nuevo, como una segunda expedición, ¿no? Entonces, a Nariño lo ponen libre, Nariño viene a Inglaterra, se encuentra con Sea le da el pasaje y se viene para Venezuela, entra por La Guaira y Bolívar le dice, váyase para Villarosario y me organiza lo del Congreso porque el vicepresidente Azuola está enfermo. Cuando Nariño llegó aquí a Villarosario en abril, Azuola ya había muerto. Fue muy triste, muy trágico todo, el Congreso estuvo a punto de no realizarse, todo el mundo se querían ir y no. Entonces Nariño vio el estatuto, vio el reglamento y en el reglamento decía: entre sus funciones, señor vicepresidente, pues está la de realizar el Congreso como sea, haga lo que tenga que hacer. Entonces Nariño dijo, yo le tuerzo el cuello un poquito al reglamento y hago que el Congreso funcione. Cuando complete la mitad más 1, yo hago el Congreso. Eso ya fue en 1821. Sí, allá. Y entonces, en ese año. Y llegó el obispo de Mérida a hacer una visita pastoral a Pamplona y le dijeron, llegó el obispo, llámenlo. Y entonces ellos llamaron al obispo, cuando el obispo estuvo ahí, se completó el quórum y llaman rápidamente al niño y dicen, venga y instala el Congreso. Y el Congreso se instaló el 6 de mayo y ahí empezaron a sesionar en 2 funciones, función constitucional, que es hacer leyes para gobernar, pero la principal, la función constituyente. Trabajaron en 201 sesiones hasta que el 30 de agosto entregaron la carta. Una vez que se hizo la carta, se reúne el Congreso en otra sesión poderosa para hacer el proceso electoral. Y el 17 de septiembre hacen el proceso electoral para elegir los primeros dignatarios de la nación colombiana, del Estado Nacional Colombiano, de la República de Colombia, porque es la República de Colombia, no la Gran Colombia. La Gran Colombia es un apodo que le pusieron después. Entonces, eligen a Bolívar de un solo golpe, luego tienen que elegir a Santander. Hubo problemas para elegir a Santander como vicepresidente, hubo que hacer 8 lances hasta que lograron elegirlo. Competía con Nariño, la mitad votaba por Nariño, la otra mitad votaba por Santander, hasta que al fin pues arreglaron un poquito y 2 diputados de Nariño se fingieron enfermos para que pudiera ganar Santander. Pero es que Santander se dice que es el padre del clientelismo institucionalizado de este país. Y por eso el nombre de la ley. Sí. Entonces, así es que se eligieron Santander y Bolívar, los 2 primeros dignatarios del país. Los llaman, porque ellos nunca vinieron, nunca estuvieron aquí. Los llaman para que vinieran a posesionarse y se posesionan, mire, esta es la imagen, se posesionan en el Congreso,
se posesionan ahí ante el Congreso, y así Colombia tiene Ejecutivo Constitucional, Congreso, ¿sí? Y ese mismo octubre de 1821 crean el Consejo de Estado, crean la Corte Suprema y se establecen los 3 poderes públicos fundamentales para que exista el Estado Nacional Colombiano. Así nació Colombia, aquí en la Villa del Rosario de Cúcuta en 1821. Y en sí, ¿cómo fue el rol entre Santander y Bolívar en el proceso constituyente? Bueno, ellos tienen sus bancadas, pero sus bancadas allá. Ellos en el reglamento la tenían muy clara, usted no puede acercarse al proceso constituyente. No podían acercarse, ¿por qué? Porque les estaba prohibido por reglamento. No podían acercarse a menos de 5 leguas, pero tenían informantes. Santander tenía 4 informantes. Francisco Soto, Vicente Azuero, un cura militar, el diputado Gómez. O sea, él estaba muy, muy bien informado y mandaba comunicaciones, recibía informes y mandaba comunicaciones. Está bien respaldado. Bien. Vos Bolívar lo mismo. Mejor aún, que él manejaba inteligencia militar. O sea, ¿sí? Sin embargo, las pugnas en las discusiones, ahí están las actas, fueron muy poderosas. Bolívar fue derrotado casi en todas. La bancada de Bolívar fue derrotado en la idea del Congreso vitalicio. Fue derrotado en la presidencia, bueno, en varios de los puntos. Nariño fue derrotado en la perspectiva federal. Se impuso Santander, pero la bancada, no porque él viniera a hacer las discusiones. Lo que pasa es que Santander tenía unos muy buenos, estaba Vicente Azuero, estaba el diputado Gómez, estaba Francisco Soto, que era el secretario, y la bancada santanderina, por decirlo así, cooptaron al obispo de Mérida, que era Rafael Lazo de la Vega, y había un venezolano brillante, un ciudadano, llamado Peñasver. Otro detalle importante ahí es como la constitución del Congreso. El Congreso tenía 12 sacerdotes y un obispo, algo así como Jesús y los 12 apóstoles, el obispo Lazo de la Vega, que era el diputado por Mérida Maracaibo, y 12 sacerdotes más, entre ellos el párroco de Villarrosario, el padre Lorenzo Santander, que era primo hermano de Santander, y 12 curas. Tenía 6 militares, tuvo 46 letrados y unos ciudadanos. Eso es importante porque sabemos cómo el talante de todos ellos y por qué no se dio la liberación definitiva de los esclavos, porque, o sea, cómo quedó la Constitución depende mucho de quiénes eran ellos, de los intereses de los diferentes diputados y también el movimiento de bancadas. Así es. ¿Y cómo se dio la disolución de la República de Colombia, el rol de Santander? Bueno, es muy importante, digamos, es que aquí estamos un poco rápido por razones del tiempo, pero voy a organizar un poco mejor el tema. Una vez que se promulga la Constitución, por orden de Bolívar, ya él estando aquí en ejercicio como presidente, ellos vinieron 2 días, estuvieron aquí en el Rosario. 2, 3 días estuvo Bolívar, luego se fueron ambos se fueron para Bogotá. Una vez que se establece que el Congreso entrega la Constitución, que lo hizo en agosto 30, Bolívar sanciona la Constitución el 6 de octubre. ¿Por qué? ¿Por qué se demoró tanto? Porque la Constitución fue dada el 30 de agosto, pero las elecciones se hicieron hasta el 17 de septiembre de 1821. Una vez que se hacen las elecciones, se pueden llamar a ellos. Bolívar estaba pagado en campaña y Santander estaba en Bogotá. Entonces era complicado, había que esperarlos. Y ellos llegaron a posesionarse el 3 de octubre. Entonces se posesionan el 3 de octubre. Después de que se han posesionado ante el Congreso, ya hay quien sancione la Constitución. Porque la Constitución es válida en tanto el Ejecutivo la sancione, ¿sí? Una ley la hace el Congreso, pero la tiene que sancionar el presidente. Un acuerdo lo hace el Consejo, pero lo tiene que sancionar el alcalde. Lo mismo una ordenanza, la hace la Asamblea, pero tiene que sancionar el gobernador. Entonces, esto funciona así. Entonces, tenían que primero tener el presidente electo y posesionado constitucionalmente para que hubiera quien sancionara la Constitución y la carta fuera promulgada y fuera válida. Y eso se hizo el 6 de octubre. Luego Bolívar, como ahí estaba la imprenta la mandó Santander cuando Nariño estaba vicepresidente, es la imprenta de los Montero, de Espinosa de los Montero, y teniendo ahí la imprenta que la usaban para imprimir formáticos y cosas de esas ahí mientras que se gobernaba en Villa Rosario, con esa imprenta se imprimieron, se timbraron los primeros 2.000 ejemplares para que se distribuyeran por todas las provincias y pueblos.
donde debía ser jurada la Constitución. Y esos actos de juramento fueron espectaculares, porque había que leer la Constitución un domingo en la plaza por la mañana en el atrio, y allá, después de la Eucaristía, tomar el juramento a todos los vecinos que estaban todos en misa. Y así por todo el país se juró la Constitución. Y entonces, a la pregunta ¿qué rol jugó Santander y Bolívar? Como ya dije, estaban fuera, no podían estar, hasta que no vinieron, se posesionaron y siguieron. Pero Santander toma el gobierno, porque él como es el vicepresidente. Bolívar tenía una confianza extraordinaria en Santander, era su hombre de confianza. Entonces, cualquier problema administrativo, eso lo hace mi general. Su mano derecha. Eso lo hace mi general. ¿Por qué siempre en la historia se ha tratado de decir que Bolívar y Santander? No, Santander le besa los pies a Bolívar en cualquier terreno. Con palabras del doctor Armando Martínez. Se fueron aliados extraordinarios. El problema, la disputa está entre seguidores, ¿sí? Entre bancadas, digámoslo así. Pero a él sí lo acusan del atentado septentrino. Sí. Ellos se enemistan un poco por el modelo. Porque, exacto, es que hay dos gobiernos. Un gobierno allá en el escritorio del Palacio de Gobierno en Bogotá y otro gobierno a caballo. ¿Sí? Pero Bolívar se va para el sur. Y Santander le hizo caso de todo lo que él pidió. Él pidió 3.000 soldados, 3.000, no sé qué. Él pidió armas, pidió dinero todo el tiempo. Santander le mandó a Bolívar todo lo que pidió. Y le decía, mire, gobernemos, hagamos esto, devuélvase. Y dijo, no, usted... Él todo lo hizo, hasta que Bolívar se fue para el sur. Y como allá se puso a gobernar, creó a Bolivia y todo lo que... Pero empezaron tanto los problemas aquí y se dio la cosiata en Venezuela. O sea, la revuelta de Páez en el 26. Eso generó una semilla muy brava. Los venezolanos nunca estuvieron integrados realmente. Ellos no disolvieron el Congreso de ellos. Ellos estaban y no estaban a la vez. Bolívar fue en el sur. Entonces, finalmente Bolívar se devolvió del sur y se vino, y ahí, en el segundo gobierno, ellos fueron reelegidos por el segundo gobierno. En el 27 ya Santander sale del gobierno. Y ya no se hablaron mucho, ya fue muy complicado, porque Bolívar está ya le habla al oído a otra gente, está Urdaneta, es muy complicado ya. Se da el atentado en el 28, y ahí sí se rompieron las cosas terribles, porque Urdaneta le armó un juicio a Santander, perdón, y estuvo a punto de ser ejecutado. ¿Pero eso fue cierto de Santander? No se comprobó que haya sido. Ahí tenemos los documentos, el juicio está publicado completico. Realmente Santander no participó, pero hay un problema. Santander sí supo, porque a él le consultaron. A él le dijeron, mire, vamos a hacer tal cosa. Santander dijo, no hagan esa vaina. Pero en realidad atentado no hubo. En la vida real y práctica atentado no hubo. Lo que se armó fue un paquete histórico, un paquete de un juicio por Urdaneta y eso, pero atentado no hubo, porque ellos no iban a matar a Bolívar jamás. Fueron 110 personas al palacio y entraron, ellos iban a capturarlo, a retenerlo para llevarlo a palacio, a que derogara el decreto en el cual se había hecho dictador y había dictado unas medidas extraordinarias. Entonces, él rompió el hilo constitucional a través de un decreto. Entonces, toda la oposición, toda la gente, todos los santanderistas y esos fueron a decirle que no lo hiciera. Y fueron 110 personas a buscarlo. Entonces, como dijeron después, es que si hubieran ido a matarlo, le han mandado 4 personas. Y 4 sicarios iban y lo matan. No, ellos iban a retenerlo y eso. Entonces, se armó el brolo y eso, y después se hace el juicio, mataron al negro Padilla, y fue un desastre. Y Santander, finalmente Bolívar sabía. Claro, el cuerpo diplomático, las damas de la ciudad y todo el mundo fueron a decir a Bolívar, no lo mate, mire que no, ¿cómo le ocurre que va a matar a Santander? Es el vicepresidente, es el hombre que... Y el otro dijo, bueno, entonces el destierro, y lo condenaron al destierro. Él va primero a Estados Unidos, luego a Europa, está preso en las galeras, luego va a Europa, vuelve. Él hizo un recorrido extraordinario y se va a aprender de primera mano cómo se gobernaban los ingleses, cómo se gobernaban los franceses, cómo se organizaba el Estado, cómo se trabajaba la cultura, cómo se trabajaba lo jurídico y todo. Estuvo en Estados Unidos, espectacular. Y luego Bolívar se hace dictador, después le pasa el gobierno a Urdaneta, fracasa la Convención de Ocaña, fracasa. La Convención de Ocaña fue un fracaso total, es el fracaso más estridente que ha tenido democracia alguna en la historia. Se disolvió la República de Colombia. Se disolvió. Después de que Venezuela se va, Ecuador se va,
O sea, no, cuidado esta frase que les voy a decir. Los venezolanos crearon a Colombia, pero ellos mismos la destruyeron. Los venezolanos firmaron la carta, hicieron la campaña, crearon el país. Después, ¿quién la desarma? Páez, va para Venezuela. Flores, otro venezolano, se lleva a Ecuador, se lleva a Quito y se separan. ¿Sí? Cuando Bolívar muere en el 30, Colombia se disuelve precisamente en el 31, ya está disuelta, entonces llaman a Santander y lo esperan. Y con los restos de Colombia, lo que quedó de haberse ido Venezuela y de haberse ido Ecuador, o sea, Quito, que se convirtió en la República de Ecuador, se crea una cosa nueva que se llama el Estado de la Nueva Granada. Y viene Santander a gobernarlo. Y va a ser el segundo gobierno de Santander. Perdón, el tercer gobierno de Santander. Pero ya muchísimo, es el mejor gobierno. Y si a mí me preguntan a lo largo de la historia, habiendo hecho una buena lectura de todos los gobiernos del siglo XIX y los que van del siglo XX, a mí me preguntan cuál sería el mejor presidente de Colombia en toda su historia. Y tengo que decirles, el tercer gobierno del presidente Santander. Y por mucho. O sea, un hombre que gobernaba excepcionalmente. O sea, tenía Consejo de Ministros en la mañana y Consejo de Ministros en la tarde. Los 4 despachos, después 5. Tomaban decisiones, él mismo les redactaba las leyes. Estaba pendiente de todo lo que debía hacer. Y todo el mundo le informaba, una red digamos, como de inteligencia ejecutiva. Sí. Y las realizaciones son increíbles. El tema de la educación, la Universidad Nacional. Y tuvo gente muy buena, Vicente Azuero. O sea, hubo un gobierno extraordinario. Desde 1832 a 1837. Puso la espada encima de la Constitución en su escritorio. Porque él dijo, es la Constitución con la cual se gobierna. Esa fue su impronta. Pero vienen las guerras civiles, vienen los partidos políticos. Después de la muerte de él se crean los 2 partidos políticos tradicionales de Colombia, vienen las guerras decimonónicas, guerra religiosa, educativa, todo lo que usted quiera, y estamos en guerra, de otro estilo, hoy día, ¿no? Pero no tenemos paz. Entonces, la disolución de la República de Colombia fue eso, una refriega muy complicada. Pero dejó una herencia y dejó una impronta extraordinaria, y hoy debemos conocer la historia de cómo nació Colombia y cómo se disolvió, y cuáles fueron, pues, el rol de los actores, qué pensaban, qué hacían, cómo discutían. Lo de la enemistad entre Bolívar y Santander, sí hay una enemistad política al final, pero no es como la pintaron. Todo lo que ha sucedido en esos 2 elementos, especialmente la historiografía venezolana, es un tema más de seguidores. Bonita historia, doctor Silvano. Ya para terminar, sería bueno que para la audiencia nos ampliara. Hace poco tiempo, el 28 de febrero, cumplimos de la batalla de Cúcuta. Sí, se llamó batalla. Usted nos comentaba que la realidad no fue batalla. Cuéntenos. No. ¿Cómo fue? En la historia siempre tendremos la batalla de Cúcuta porque se presentó el escenario, porque se confrontaron los 2 ejércitos. Lo que tenemos que reconocer en la historia es que no fue la gran batalla de la cantidad de muertos. Exacto, que no podemos hablar de héroes caídos, de la majestuosidad de las batallas, de las gestas militares para una gran batalla con muchísimos muertos. No están. De hecho, los buscamos por vía arqueológica y por vía documental y no hay muertos. Sabemos que un soldado se luxó un pie por ahí que se cayó de un barranco. Pero en la guerra no son los muertos, aunque digan que sí son los muertos, lo fundamental en la gloria de las guerras. No, también es la paz. De hecho, lo más valioso en la guerra es la paz. No es la paz lo que debe buscarse en realidad. Entonces, si estos 2 personajes, el coronel Bolívar y el coronel Correa, hacen un acto, un encuentro en el cual se miden fuerzas y deciden que Correa abandona el valle, entrega la plaza, que es de por sí un gesto militar poderoso, acepta una derrota, entrega la plaza y se va, huye, tiene que irse. Ahora, tuvo un valor político, un valor histórico, un valor cultural, como usted lo quiera. Además representó algo muy grande, como ya dije antes, en las 3 grandes consecuencias: el que modificara la geopolítica del momento, y es que los valles de Cúcuta, la ciudad de Sarata, Las Palmas y San Martín de los Ríos pasaran
a la jurisdicción de las Provincias Unidas, en este caso al gobierno de Pamplona, independentista, que es un bastión realista que pierden las fuerzas realistas, ¿sí? Lo pierde Maracaibo. A Maracaibo lo van a conquistar hasta el 21, o sea, es el Estado español ahí, ¿sí? Que pierde en ese sector. Se constituye la cabecera de la campaña admirable, segunda gran consecuencia. Lo que significa para la historia de Venezuela y de hecho para la historia de los valles de Cúcuta, pues Cúcuta que reivindicamos esa historia porque jugamos un papel. Los valles de Cúcuta jugaron un papel destacado en la historia de este país. Aquí nació Colombia. Ahora, que no nos guste mucho la historia triste, que esto fue, que los valles de Cúcuta eran realistas y esa historia como que no les gusta mucho aquí a los cucuteños que les digamos eso. Como tampoco les gusta que esto cambió de dueño 7 veces y que fue 1813 fue un año aciago con la muerte de Mercedes Ábrego y todos los notables de la ciudad que colaboraron con Bolívar, que pues es la historia que le sacamos del cuerpo un poquito, pero es que la misión de los historiadores es muy complicada porque a nosotros nos toca contarla como pasó. Es que esto no es poesía ni es no, es como pasó. Incluso pues ahí vemos obras de teatro y todo lo que usted quiera, pero eso es un poco para exaltar el sentimiento patrio y a veces contamos lo que no es mucho. Es más, hoy día voy a decirle otra frase que también incomoda a ratos. Somos tan proclives a celebrar lo que no pasó. Pero nosotros los historiadores no es que seamos aguafiestas ni mucho menos, es que la pedagogía sobre el conocimiento del pasado tiene que hacerse coherente, desprevenido, libre de taras ideológicas. Una de las cosas más complicadas es que hacen de la historia una ideología, una verdadera tara ideológica. Entonces hacen presentismo, hacen anacronismo, hacen esencialismo, todas las aberraciones que hay en la narrativa de la historia. Entonces nuestra lucha es muy complicada porque primero nos toca buscarla y contarla como pasó, documentarla como pasó. Y segundo, que terminamos enfrentados o confrontados por personas que la vienen contando tradicionalmente a la luz de propaganda, a la luz de una inclinación política o demagógica y eso. Ahora, que haya que conmemorarla, sí. Y hay que aprovechar, Gabriel, las conmemoraciones, Anita, ¿para qué? Para que a través de las conmemoraciones podamos contarla. Y poco a poco la vamos contando como verdaderamente pasó. Mire, por ejemplo, este libro es Intimidades del Congreso, para poder contar cosas extraordinarias que pasaron aquí en los valles de Cúcuta, por ejemplo, las trifulcas de Nariño con los ingleses y el Congreso. ¿Y por qué Nariño abandonó el Congreso? Y después, ¿qué problemas los que tuvo Nariño en Bogotá, ya siendo senador de la República en la legislatura del 23? O sea, hay historia portentosísima y los valles de Cúcuta juegan un papel extraordinario, súper destacado en la historia de este país y hay que contarla. Listo, doctor. Ya por factor de tiempo, ¿qué invitación a la comunidad de Sonar Radio? Que lean, que investiguen, que lean este libro. Ah, sí, están disponibles los libros que van avanzando. Mire, de la Academia Colombiana de Historia, de la cual pues, honrosamente hacemos parte, Sí. de la Academia de Historia Norte de Santander, pues algo debe estar haciendo. Las publicaciones que se están haciendo, lo que publicamos en redes, porque hoy día ya no se publica en papel, toca publicar en redes. El gobierno municipal de la ciudad de Cúcuta está interesado en publicar más cosas, en difundir la historia, pero el mensaje para los maestros sobre todo es que no cojan cartillitas viejas, no cojan nada de Wikipedia, sino busquen universidades, busquen historiadores, busquen fuentes que les permitan contar mejor la historia. Y la sociedad, pues ojalá podamos divulgar mucho más. Y a veces uno encuentra más eco en las personas, en la sociedad, gente que le engasta la historia. A mí a veces me llaman los médicos, abogados, y me gusta la historia, me gusta lo que publicó. Y uno sigue publicando. Entonces, leer y Así compartir. es. Sí. Listo, doctor Silvano, muchas gracias por la invitación a Sonar Radio. Anita, muchas gracias también por venir a la emisora de Sonar Radio. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, doctor. Bueno.